Estructura básica de una PC. La computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Una computadora está formada físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Un sistema informático o computadora se compone de una unidad central de procesamiento, UCP o CPU, encargada de procesar los datos, uno o varios periféricos de entrada, los que permiten el ingreso de la información, y uno o varios periféricos de salida, los que posibilitan dar salida a los datos procesados, que normalmente son en forma visual o auditiva. Las computadoras se pueden dividir en dos partes, la física llamada hardware y la lógica llamada software. Hardware. El término se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático. En pocas palabras, todo lo que se puede tocar de la computadora. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. El término es propio del idioma inglés y su traducción adaptada sería partes duras. La historia del hardware de computador se puede clasificar en 4 generaciones, cada una caracterizada por un cambio tecnológico de importancia y muy notable. Los componentes esenciales que constituyen la electrónica del computador fueron totalmente reemplazados en las primeras 3 generaciones, originando cambios que resultaron trascendentales. Primera generación, de 1945 a 1956. La electrónica implementada es con tubos de vacío. Fueron las primeras máquinas que desplazaron los componentes electromecánicos. Segunda generación, de 1957 a 1963. La electrónica se desarrolla con transistores. La lógica discreta era muy parecida a la anterior, pero la implementación resultó mucho más pequeña, reduciendo entre otros factores el tamaño de un computador en notable escala. Tercera generación, de 1964 a la fecha. Electrónica basada en circuitos integrados. Esta tecnología permitió integrar cientos de transistores y otros componentes electrónicos en un único circuito integrado impreso en una pastilla de silicio. Las computadoras redujeron así considerablemente su costo, consumo y tamaño, e incrementaron su capacidad, velocidad y fiabilidad, hasta producir máquinas como las que existen en la actualidad. Cuarta generación, futurista. Probablemente se originará cuando los circuitos de silicio e integrados a alta escala sean reemplazados por un nuevo tipo de material o tecnología. El hardware se puede clasificar en 2 categorías. Por un lado, el básico, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima a una computadora. Y por otro lado, el hardware complementario, que es el utilizado para realizar funciones específicas más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento de la computadora. Software. Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas tales como el procesador de textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos, el llamado software de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. Existen varias definiciones similares aceptadas para software, pero probablemente la más formal sea la siguiente. Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Clasificación del software. Se puede clasificar en 3 grandes grupos: software de sistema, software de programación y software de aplicación. En la actualidad, se puede tener la impresión de que los computadores están ejecutando varios programas al mismo tiempo. Esto se conoce como multitarea, y es más común que se utilice el segundo término. En realidad, la CPU ejecuta instrucciones de un programa y después, tras un breve periodo de tiempo, cambian a un segundo programa y ejecuta algunas de sus instrucciones. Esto crea la ilusión de que se están ejecutando varios programas simultáneamente, repartiendo el tiempo de la CPU entre los programas. Esto es similar a la película que está formada por una sucesión rápida de fotogramas. El sistema operativo es el programa que generalmente controla el reparto del tiempo. El procesamiento simultáneo viene con computadoras de más de un CPU, lo que da origen al multiprocesamiento. Bendita sea la tecnología. Mayo 2015. Voz: Leonardo Vargas. CCH Vallejo. Canción: Ameno. Grupo Era. Álbum Era. Género: New Age. Producción de Mercury Records. Bibliografía: Mantenimiento de computadoras, editorial Porrúa. Cibergrafía: Wikipedia.